entre otros, La Guerra de los Mundos, Cuando los mundos chocan, El planeta prohibido, luego después las primeras cintas de televisión, las primeras series de televisión también, Misterios de la Ciencia, Battlestar Galactica y otras por el estilo. Yo creo que a partir de los 60 se puede establecer un cambio profundo en las novelas ante la inminente llegada ya de la tecnología espacial. Esto desde luego es muy gradual, porque ya desde finales del siglo XIX en Rusia, un importante científico, Konstantin Tsiolkovsky, había ya publicado no nada más las bases para los viajes interplanetarios utilizando cohetes que llevaban su propio comburente y su propio combustible. Tsiolkovsky, además de publicar sus libros sobre la tecnología cosmonáutica, también escribió algunos relatos sobre viajes interplanetarios, y a diferencia de lo que ocurrió a alguno de sus contemporáneos, en el régimen soviético él fue relativamente bien recibido, y de hecho sus estudios y planteamientos fueron tomados por el Soviet Supremo, y sus investigaciones culminaron evidentemente con aquella delantera tan importante que tuvo la Unión Soviética en el inicio de la carrera espacial hace ya 52 años. El primer satélite, el primer cosmonauta, la primera foto del lado oculto de la Luna, todos ellos fueron logros de los cosmonautas soviéticos. En Estados Unidos no pasó lo mismo. En Estados Unidos hubo un pionero muy destacado que fue Robert Goddard, que por allá de 1926 ya se encontraba realizando las primeras pruebas con cohetes de combustible sólido. Pero en Estados Unidos lo que recibió Goddard fueron silbatinas y abucheos. Es muy conocido un encabezado del New York Times en donde fue llamado Robert Goddard el hombrecito del cohete a la Luna. Qué paradoja, ahora en estos tiempos uno de los principales centros de la NASA es precisamente el Centro de Control de Vuelo Robert Goddard. Pero Estados Unidos en ese tiempo estaba muy lejos de tener el poderío aéreo que ahora tiene, que ahora posee, y en ese tiempo el poderío más bien se encontraba en Alemania, y en Alemania ahí sí hubo genios muy reconocidos y que consolidaron sus investigaciones tecnológicas de manera muy importante, como fueron primero Hermann Oberth y luego posteriormente el famosísimo Werner von Braun. No es coincidencia de ninguna manera que precursor de estos hombres, paralelo un poco a Hermann Oberth, el primero de los científicos, se haya dado el caso del gran Fritz Lang, que precisamente con su película Metrópolis, pues se adentra en el campo de la ciencia ficción y además nos presenta una serie de aspectos sobre la estratificación social que resultan de alguna manera visionarios o proféticos, adelantados a su época, creando lo que luego sería una especie de cartabono, de cliché, de estereotipo que se ha venido repitiendo en muchos otros autores. En otra película que no fue en Metrópolis, y vale el dato que lo mencionemos, fue Fritz Lang quien inventó el conteo regresivo para el despegue de los cohetes. Esto no se hacía cuando se lanzaban los primeros misiles balísticos. Fue en la película, en este cortometraje realizado por Fritz Lang, donde introdujo esta técnica del conteo regresivo, ya saben, 10, 9, 8, 1, despega la nave. Eso lo inventó no un científico, sino un cineasta, y esto ya nos habla bastante de esta relación. Vemos entonces que nuestras novelas de ciencia ficción y nuestras películas de ciencia ficción van evolucionando a la par de la ciencia, y de repente ya el nombre de ciencia ficción a algunos les empieza a estorbar y se empieza a hablar de literatura de anticipación, porque cada vez los elementos fantásticos son simplemente detonadores de aspectos, como dijo un cultivador de este género. En realidad estamos hablando de problemas humanos resueltos por humanos y que plantean conflictos humanos, pero en un contexto que no se daría si no hubiera ciencia presente. Entonces esa es una definición sumamente interesante que nos remite a estos cambios que ocurren en los 60s,
en donde al tiempo que ya está la tecnología para llevarnos por primera vez a la Luna o para colocar hombres en órbitas terrícolas o terrestres, en ese mismo momento aparecen genios como Stanley Kubrick, que con Odisea del Espacio le dan un nuevo giro al cine de ciencia ficción, convirtiéndolo en algo que ya parece, lo subrayo, normal. Ya es normal subir a una órbita, ya es normal estar unas semanas en órbita, ya es normal sentir que tenemos esta cercanía con el espacio exterior. Esto nos lleva a la siguiente década, en donde la producción de cine de ciencia ficción y de obras en general se diversifican de una manera explosiva. Ya no es nada más la vieja historia del científico loco o que quiere conquistar o dominar al mundo, ya no es nada más el problema de una pandemia o la colonización mental a través de alguna sustancia que se esparce en el agua o en la atmósfera, sino que empieza a haber ya una serie de contemplaciones más profundas que van empezando incluso a crear, yo llamaría como unos estilos nacionales. Es muy incorrecto el término porque no tiene nada que ver en el fondo, pero como que se empieza a distinguir la corriente de ciencia ficción soviética, de la inglesa o en general de la alemana o de la europea, y asimismo, por ejemplo, en Estados Unidos o incluso en países como el nuestro, en donde desgraciadamente pues hasta la fecha estamos registrando todavía un lamentable atraso. Parte de nuestro interés y parte de estar acá precisamente es luchar contra ese atraso, porque lo que estamos reflejando en la falta de autores de esto es nuestra falta de capacidad para reflexionar en la realidad que estamos viendo. Una buena película, una buena novela de ciencia ficción, si no nos lleva a reflexionar en nuestra condición humana, no nos dio gran cosa. Realmente desde los primeros autores, desde los primeros relatos que nos hablaban de Ícaro y su sueño de alcanzar el sol, en todas estas obras infaltablemente está presente el germen de un cambio. Eso es algo que permanece como leitmotiv, como asunto central en forma más o menos explícita en todas las obras. La necesidad de un cambio. Incluso los proyectos que fracasan, como Frankenstein o como muchos otros, en donde las intenciones del médico o del investigador, que eran salvar al mundo, terminan con la creación de algo o alguien que lo puede destruir. Esto siempre nos lleva a esta reflexión sobre la fragilidad de nuestra existencia, del equilibrio biológico de nuestro planeta, que cada día entendemos mejor, y por lo mismo nos damos cuenta de la delicadeza de ese frágil equilibrio que con tanta inconsciencia ponemos en riesgo a cada momento. Es muy curioso, hablando de cómo en los diferentes países se dan diferentes reacciones, muy poca gente conoce la historia de Aelita, la reina de Marte. Esta es una novela publicada en la Unión Soviética en 1922 y que para 1924 ya había sido llevada con bastante éxito al cine. Aquí está una versión relativamente reciente de la película original, en donde la reina de Marte se enamora de un científico terrícola a quien ve por telescopio y luego le ayuda a que se vaya a Marte a organizarle una revolución proletaria. Imagínense la relación obvia entre los tiempos terrícolas y los tiempos marcianos. Pero bueno, es muy interesante ver lo que estaba pasando en estos terrenos de la novelística y de la ciencia ficción en el cine en Rusia, cuando ya 12 años antes en Inglaterra el propio Edgar Rice Burroughs nos había regalado el personaje de John Carter, personaje que acaba de ser llevado al cine grande con un gran presupuesto y con uno de los fracasos en taquilla más estrepitosos de los últimos tiempos. Y esto nos debe llevar a pensar qué es lo que está pasando en estos países en donde en uno se han dejado de hacer obras maravillosas, como fue por ejemplo Solaris de Tarkovsky, que muchos consideran como la más importante película de ciencia ficción de todos los tiempos,
la obra inmortal de Stanislav Lem como autor. Y lo que ha pasado en los Estados Unidos, en donde cada día hay más producción de ciencia ficción, incluso con remakes, con